Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre Maximiliano Moreno, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana que aspirábamos este domingo que pasó, a que fuera la última noche neoliberal. Pero desgraciadamente las cosas siguen en suspenso y tenemos que esperar hasta el 11 de abril para definir la situación. Hoy hablaremos acerca de qué diferencia existe entre yo, Maximiliano Moreno, que soy un internauta, de lo que es un militante, que es lo que se siente Andrés Arauz, y lo que es un indígena, que es lo que se siente Yacu Pérez. También lo que es un banquero. ¿Cuál es la diferencia entre ser internauta, ser banquero, ser indígena y ser militante? En términos generales, el concepto de militancia de partido político comenzó en sí cuando los partidos políticos se convirtieron en poder, y esto sucedió efectivamente luego de la Revolución Rusa. Ya antes, en la independencia de los Estados Unidos, comienza lo que se llama el poder de los partidos políticos. En Estados Unidos se crea un sistema de gobierno en el que compiten dos partidos básicamente, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y crean un sistema de gobierno donde el presidente tiene un periodo de gobierno determinado, firmemente determinado, y que esta característica en particular es que las dos partes acuerdan que el presidente no podrá prolongar su mandato, a pesar de que Eleanor Roosevelt logró prolongar 4 veces su mandato, hasta que murió inclusive siendo presidente. Esto se debió fundamentalmente a que existía una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero en términos generales, en Estados Unidos los presidentes tienen una duración predeterminada. No sucede lo mismo en el sistema que luego se estableció en Europa y que ya es herencia y venía desde antes, que era el sistema de monarquías. Y en este sistema de monarquías, los reyes tenían un gobierno indefinido, y prácticamente para poder sacarlos del gobierno, había que matarlos, había que morirse o había que pasar por alguna catástrofe estatal. Posteriormente, este sistema europeo evolucionó después de la Segunda Guerra Mundial a un sistema que se llama monarquía parlamentaria, en la que el rey es simplemente un árbitro que define cuando las dos partes, las dos cámaras, los dos partidos, fundamentalmente en Inglaterra y en otros países más de dos partidos, tienen diferencias irreconciliables. Entonces el rey trata de mediar, hace el papel de mediador, y prácticamente el resto de sus funciones es simplemente ser un recuento de la historia y de la memoria de lo que fue ese país cuando por lo general fue un imperio. Se creó un sistema muy similar en Alemania, donde no existe el rey, igual que en Italia, sino que existe el presidente, y el presidente es igual que un rey, solamente que tiene tiempo limitado, pero igualmente no tiene una función de dirección, solamente tiene una función de mediador. Los que dirigen en Italia y los que dirigen en Alemania el sistema del gobierno son los primeros ministros. Estos primeros ministros a su vez son nombrados por los representantes de los congresos de cada uno de esos países, y cuando en las elecciones hay una mayoría, esa mayoría pone el primer ministro. El presidente, en cambio, es puesto por votación general, en el caso de Alemania e Italia. Y también ahora en algunos países de Europa del Este se quiere adoptar el mismo sistema, pero existe todavía la influencia norteamericana para crear el modelo latinoamericano impuesto por Estados Unidos, en el que nosotros elegimos un presidente, este tiene una duración predeterminada, y la lucha en este momento es por evitar que existan gobiernos prolongados como los que se dan ahora en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Estas prolongaciones de mandato indefinidas son lo que ha generado que Estados Unidos llame a estos gobiernos de América Latina gobiernos antidemocráticos. En otros países existen reyes como los países árabes, pues, y los reyes son al mismo tiempo la máxima autoridad. En otros países existen solamente primeros ministros, y estas diferentes modalidades han dado origen a diferentes formas de verse los individuos. En el caso de Ecuador, tenemos tres tipos de seres humanos, cuatro tipos de seres humanos en este momento en el Ecuador. Los seres humanos que estamos poblando este país somos, por un lado, o pertenecientes a una etnia, sea indígena o sea afro, y nos sentimos identificados con esa etnia, y somos parte de la masa de esa etnia. En algunos casos estas etnias inclusive tienen un atuendo que es común para todos los miembros de esa etnia, que es un sombrero, un poncho, unas alpargatas, unos pantalones que los identifican. En otros casos no. Son individuos que tienen el atuendo de una persona común y corriente, de un peatón, como se dice, de la calle, y la única diferencia que hace es que se identifican por su lengua. Muchos de esos son especialmente de la Amazonía. En cambio, en algunas nacionalidades, por ejemplo los afros, son personas que absolutamente son individuos comunes y corrientes en su atuendo, en su manera de vestir y todo, en su manera de hablar, en su conducta social. La única diferencia está en el color de su piel. Esto los agrupa y los da identidad. ¿Qué pasa cuando un individuo se siente perteneciente a una etnia, a un grupo étnico, a una nacionalidad? Que su personalidad está puesta o está sometida fundamentalmente a un líder, a un individuo que maneja las relaciones de esa sociedad, de ese grupo, de esa etnia. Entonces existe un consejo, existe un grupo, existe una élite dominante, y su fuerza no depende de él, depende de la acción grupal. Entonces tenemos, por ejemplo, a Yacu Pérez, que es el candidato ahora a la presidencia, que él trata de manejar fundamentalmente las relaciones de toda la masa que le sigue y le incita a la violencia a esa masa, porque él es absolutamente un creyente de que el derecho, que él estudió derecho, no existe. Lo que existe es el derecho de la fuerza, y por eso en todas sus acciones, como por ejemplo conseguir esta consulta popular que se consiguió para saber si se sacaba oro de las cuencas de los ríos, de las cuencas hidrográficas de la provincia de Azuay, era o no factible. Para conseguir eso, movilizó a la gente de la provincia de Azuay, a los campesinos, y los colocó al frente de la Corte Constitucional, y lo que hizo fue utilizar la amenaza, la bulla, la violencia, el paro, la protesta, para conseguir que se aprobara esta consulta popular. Bien, esa es su mecánica, y eso ha sido siempre. Él ha participado en las protestas y siempre él ha procurado estar a la vanguardia de la agresión hacia los policías y de la confrontación al sistema. Pero, ¿qué es lo que persigue él cuando se pone a la vanguardia y se expone a que le apresen, y se expone a que lo maten, y se expone a que le golpeen? Es que él quiere demostrar a todas las personas que le siguen que tiene un, primero, carácter, que tiene una determinación, una fuerza de voluntad, pero además, después de eso, quiere demostrar que tiene invulnerabilidad, que tiene un don que le viene del cielo y que lo hace invulnerable. Y esta es la característica particular de la personalidad de Yacu Pérez, que quiere demostrar, y quiere ahora, por ejemplo, ganar las elecciones movilizando a todas las
gentes que están con él, los indígenas, y utilizando la bulla, la presión, están parados aquí frente al Hotel Swiss Hotel, gritando y pataleando para que les den la victoria, les permitan participar en la segunda ronda contra Andrés Arauz. Esta es la característica particular de la conducta de los indígenas, pero también esta conducta de los indígenas ha sido respaldada y está asociada con la conducta del MPD. El MPD se llama Movimiento Popular Democrático, es un movimiento marxista, leninista, stalinista, maoísta, que practicó desde los años 80 la violencia como mecanismo de llegar al poder. Lo hacía fundamentalmente en las universidades, donde las elecciones las ganaban quemando las urnas, golpeando a los contrincantes, evitando la democracia, intimidando, y de esa forma llegaron a dominar todas las universidades. Pero también lo hicieron en el sindicalismo público, es decir, yo lo vi, lo presencié, porque fui parte del Seguro Social Campesino, entonces pude ver el sistema operativo del MPD. Ahora se han unido MPD y los indígenas, especialmente inspirados por los quichuas de la Amazonía y los shuar, que creen absolutamente que la única forma de hacerse respetar es a través del miedo, porque ellos consideran que el miedo es el mecanismo mediante el cual fueron dominados, y ahora ellos tienen que reaccionar utilizando la misma metódica, la violencia. Entonces, estamos frente a un individuo que quiere ser presidente, que es Yacu Pérez, de la misma forma que quiso ser presidente Donald Trump. Donald Trump, para poder conseguir que se le reconozca que había ganado las elecciones, invadió el Capitolio. Hoy, Yacu Pérez tiene a sus huestes, se podría decir, a sus indígenas seguidores, frente a las instituciones que hacen el conteo electoral, presionándolas igual que Donald Trump, para que finalmente se les acepte. Y si no acepta, ya anda gritando a todo el mundo, igual que Donald Trump, que le han robado las elecciones. Es decir, es prácticamente la misma metodología del pseudo dictador que quiere llegar a ser presidente. Muchas gracias.